Bien, entonces, en primer lugar deseo agradecer al comité organizador por su amable invitación para todos que no han podido ir al Congreso Panamericano de Puerto Rico. Voy a mostrarles uno de los casos que vimos allí y voy a mostrarles las imágenes finales también. Entonces, aquí tenemos, este es un caso de una niña de 5 años que llegó a la consulta con una semana de duración de pérdida visual progresiva sin dolor. La paciente es traída a la clínica y ustedes pueden ver acá, hay entonces un tumor retiniano con desprendimiento retiniano asociado en la base. Y ven aquí que se sugiere que hay aquí desprendimiento. Y lo que les voy a mostrar acá, y tenemos acá este aspecto visual donde tenemos otra tumor amelanótico. La visión de la paciente es 20/80 y no tiene historia previa, no hay historia de enfermedades significativas previas. Esta es la fluorescencia de la lesión que está causando este desprendimiento de retina. Podemos ver la OCT acá, la fuga está acá y retiene algo de visión hasta 20/80. Aquí la tomografía de coherencia óptica muestra esta lesión y podemos observar que tenemos este defecto retiniano en la base. Pero interesante, cuando hacemos el estudio, el área donde se ha desprendido la retina, podemos ver claramente el desprendimiento de retina y podemos encontrar allí que la lesión es hiperecoica. No parece tener gran cosa de quistes o de un núcleo interno hipecoico, pero no parece haber allí calcificaciones. Y lo que vemos realmente es similar a la retina, una lesión hiperecoica. Entonces aquí, cuando nosotros miramos las otras lesiones, es similar. Ahí tenemos la retina que está fijada en esta área y vemos que hay un efecto de masa aquí en el ojo. Y es importante también señalar que podemos observar aquí desprendimiento en la región posterior, esta área donde podemos ver la pared que se ha desprendido. Y yo creo que esto es muy particular porque es lo que típicamente vemos aquí para estos casos de desprendimiento. Este es el angiograma con fluoresceína. Entonces, estas son más imágenes y podemos ver acá en esta área que parece haber cierta hiperfluorescencia en el disco óptico. Tenemos esta hiperfluorescencia en la lesión donde no hay asociado de desprendimiento de retina. Esto parece ser nasal. Y toda la retina temporal parece tener fugas. Esto no es específico, pero es interesante de observar. Entonces, en este punto, nosotros no sabemos qué está pasando realmente, pero la preocupación es que estamos viendo una forma atípica de retinoblastoma, ¿o qué es? ¿O no es lo primero que se les viene a la cabeza cuando vemos estos pacientes con este tumor retiniano amelanótico? Con desprendimiento de retina. Este es, de todos los diagnósticos, este es el más preocupante. Entonces decidimos hacer una resonancia del ojo, tomografías, búsqueda de Toxocara y todos los pacientes que usan albendazol y estos vimos, le dejamos albendazol y la vimos una semana más tarde cuando regresó. Desafortunadamente, esto en medicación no había hecho gran cosa. Tenemos la resonancia que sale negativa y otras pruebas que no se hicieron. Entonces,
estuvimos más o menos atascados en la misma posición y la paciente tenía agudeza visual estable y el mismo desprendimiento de retina. Y después de verla por una semana y que no hubo ninguna progresión, ni mejoría con el vendasol, decidimos llevar a la paciente a sala de operaciones, ¿sí? Entonces, no sé si pueden ver ustedes esta imagen. La llevamos a la paciente a sala, retiramos la lesión y volvimos a fijar la retina. Y cuando retiramos la lesión, entonces utilizamos una cánula para tratar de preservar el máximo de anatomía posible. Entonces se hace la cirugía acá para reparar la retina y para tener entonces un diagnóstico histopatológico. Entonces aquí tenemos a la paciente un día después de la cirugía y este día era realmente asombroso porque estábamos preguntándonos qué cosa estaba yendo bien, ¿no? Tenemos la lesión nasal, en caso hubiera progresión a otro componente diagnóstico y la patología demostró que el señor tenía información mezclada con una granuloma de células gigantes no necrotizante, básicamente con eosinófilos. Y aquí vemos la imagen del patólogo y aun cuando se inyecta el paciente con Kenalog, la paciente retornó y tuvo títulos positivos para Toxocara. La paciente tenía eosinofilia en sangre periférica y este fondo de ojo que muestra entonces los hallazgos típicos que ustedes ven en un paciente con toxocariasis. Y yo creo que aquí lo importante en este caso es, algunas son lesiones pequeñas, pueden tener una etiología infecciosa y es muy atípico, pero un hallazgo importante y en el diagnóstico diferencial para tenerlo en mente en estos niños son los tumores amelanóticos de la retina. Muchas gracias. Comentarios y preguntas. ¿Alguien hubiera hecho algo diferente de lo que se hizo en esta paciente? Caso muy interesante. ¿Cuál es el mecanismo para el desprendimiento? ¿Cómo ocurriría el desprendimiento de retina? Tenemos una pequeña lesión a este nivel. Y yo creo que lo que sucedió, obviamente es imposible saberlo con exactitud, pero la forma más lógica de pensar es que hubo alguna inflamación en rojo. Esto de inicio, que creó entonces un PVD y hubo una fijación significativa de la parte alta hacia la lesión cuando progresó la PVD. Entonces hubo desprendimiento de esta base. Y esta es la razón por la cual el reventimiento apical no lo recupera. Y no vemos esto con un retinoblastoma. Entonces yo creo que estamos reconociendo esta diferencia y nos da entonces la capacidad para ingresar en el ojo con cierto grado de confianza y sin poner en riesgo entonces la visión y su funcionamiento. El retinoblastoma no necesariamente causa desprendimiento, es muy blanco, pero de todos modos es un caso interesante con una excelente presentación y ustedes lo manejaron muy bien. Cuando usted vio la atracción, fue una excelente presentación. La lesión pequeña era superonasal, entonces tenía algún componente de tracción más adelante. Tendría algún beneficio tratar de extirpar por la vía quirúrgica esta lesión. Yo hubiera hecho similar a lo que usted ha hecho. Yo no creo que lo hubiera hecho de otra manera, pero ahora mirándolo en retro, quizás algunas cosas pudieron hacerse diferente.
Bien, puedo mostrarle la figura, pero esencialmente yo creo que después de todo lo que ha sucedido, había dos cosas que podían ocurrir. Un componente de la evolución natural de la enfermedad. Entonces, eventualmente vemos aquí la toxoplasmosis a amplio a espectro total, pero al mismo tiempo también se desarrolla algo de PR al lado de la retinectomía. Entonces, estas dos cosas pueden combinarse, ¿no? Y esta es la razón por la cual vemos este tipo de cuadro clínico. No estoy seguro de si cierto retirarlo va a significar una diferencia. Yo también me pregunto si pudiera haberle dado a la paciente esteroides con anticipación antes de ir a la cirugía, ¿no? Y ver si tenían efecto, ¿no? Solamente le dimos albendazol de inicio y luego le dimos kenalog o dosis más altas de esteroides sistémicos o intravitro o algo diferente. Eh, a un blanco inflamatorio, quizás se hubieran comportado diferente. Yo creo que tener a otras personas en esta audiencia, particularmente de países que tienen psoriasis en cifras significativas, entonces quizás pudieran expresar algunos conceptos diferentes y o adicionales. Muy bueno, muchas gracias. La idea es ver cómo va la evolución de la paciente. Ahora voy a presentar al doctor Basil Williams. No tiene tiempo para presentación porque sus presentaciones son muy largas. Entonces voy a decir que es un excelente profesional en Bascom Palmer y que es apoyado por Maura. Muchas gracias por organizar la conferencia. No puedo decirlo en español. Entonces, Basil. Muchas gracias por la presentación. Aquí están mis diapositivas, ¿se ven? Perfecto. Entonces, no hay conflicto de intereses no relevantes a esta charla. Entonces, un caso de una mujer de 69 años con historia de glaucoma y fue vista por el médico de atención primaria, tenía edema y quemosis. La idea era ver si había alguna infección, entonces le dan una combinación de antibióticos esteroides y no mejoró. Entonces empezó con antibióticos orales ahora. La quemosis mejoró, pero luego desarrolla diplopia y motilidad limitada en los ojos. Entonces se empiezan esteroides orales, se le toma una resonancia y aquí ustedes pueden ver la resonancia y en el ojo derecho. Bien, entonces no hay nada que ver antes, no hay problema. Entonces, esta es la primera imagen de la resonancia. Y aquí podemos observar entonces esta masa extraocular con un pequeño componente intraocular hiperintenso en T1, hipointenso en T2. Entonces, 12 por 10 milímetros y la otra 14. Entonces, se consulta al servicio de oncología ocular donde vemos a la paciente 2015 y 2025, 2050 y 2025, el ojo derecho y el izquierdo respectivamente. Y esto es básicamente lo que encontramos en el ojo derecho, en la parte inferior. Hay esta lesión pigmentaria con una cicatriz en la parte periférica del temporal. Y aquí se ve una atrofia de los vasos sanguíneos con una apariencia interesante. La OCT de la mácula se ve bastante bien. La OCT de las, el margen superior de la lesión, que todavía se queda algo de fluido. Entonces se piensa aquí en que el ultrasonido es bastante asombroso con este componente intraocular de 2,5 milímetros y un componente extraocular de 7 u 8 milímetros.
y ambos con un estudio de poca profundidad para corresponder a la reflectividad anterior. Entonces aquí vemos esta lesión y yo pienso entonces en... Están mis diapositivas bien, pregunta el doctor. Entonces aquí, sea como fuere, se hicieron en imágenes sistémicas pensando en enfermedad metastásica. Se pensó que era melanoma, puesto que puede dar bastante extensión extraocular y nunca he visto casos con este pequeño componente intraocular y gran componente extraocular. Le referimos a oculoplástica. Yo hago mis propias enucleaciones, pero con esta extensión extraocular preferí que ellos determinaran si era la enucleación o la exenteración, que entonces ver cuál era el beneficio de hacer para hacer, poner radiación posteriormente y quisiera discutir sobre este tema más adelante. Entonces se llamó a radiooncólogos a hablar de los pros y contras del uso de radiación y resultó que esto era una desventaja en nuestra situación porque el radiooncólogo repitió la resonancia y mostró que la masa se había aumentado significativamente de 8 a 14 milímetros. Sin embargo, el radiooncólogo, debido a que había esta radiación significativa con los esteroides de 14H, dijo, esto es linfoma. Entonces, la idea era probar irradiación, ya que esto podría corresponder a un linfoma. Entonces, la paciente no estaba interesada en la enucleación y la posibilidad de irradiación fue la opción de tratamiento. Entonces, se hizo una biopsia para tratar de confirmar el diagnóstico. Desafortunadamente, la citopatología solo mostró la hematíes con algunos neutrófilos y leucocitos, secuencia de generación para mutaciones de ADN para tratar de ayudar. Y mientras esperamos, entonces la paciente decidió seguir la radiación con haces externos, se le recetó 30 Grays, tuvo el resultado, una lesión negativa para PRAME y mostró mutaciones de los genes GNA11 y SF3B1, las cuales básicamente son mutaciones impulsoras que indican que esto es un melanoma. Esencialmente se confirmó el diagnóstico de melanoma coroideo. Se procedió con la oculación con el equipo de oculoplástica. Se hizo la radioterapia, no hubo mejora después de 18 Gray para el espectro de melanoma. Y aquí tenemos la patología, la cual confirma el diagnóstico. Este melanoma de células fusiformes, 8 milímetros de grosor extraocular. El componente extraocular tenía una necrosis central significativa. Hubo invasión directa por la esclera, que no había una comunicación. Y había también el componente extraocular y extraocular, y la idea era tratar de evaluar esto. El equipo de oculoplástica hizo biopsias de la órbita y no encontraron mayor cosa allí en ese momento. Entonces, aquí, este es el final del caso, pero hay algunas cosas que quiero que se toquen. Obviamente, sabemos que estos tumores coroideos pueden tener presentación apical y puede haber inflamación orbital significativa por la necrosis del componente extraocular. No es típico que haya EOE y también hay una estos tumores que tengan esta extensión extraocular grande, esto no es lo común como estaba mencionando el doctor. Entonces, hay algunas diferencias entre el componente intraocular y extraocular. Entonces, yo creo que para mí esto refuerza la importancia que se tome el ultrasonido en estas regiones o lesiones pequeñas. Hay lesiones intraoculares pequeñas donde si puedo verlo en el OCT, me siento muy bien, pero aquí la idea era beneficiar el ultrasonido del paciente. El paciente luego bajó un poco de peso, le da inflamación y el tumor bajaron un poco de tamaño y la idea, mejor dicho, el método ideal es trabajar en un ambiente colaborativo de manera tal que se pueda hacer un diagnóstico a tiempo de estas lesiones y el secuenciamiento de siguiente generación fue de ayuda, en este caso en particular. Entonces, hay preguntas. ¿Ustedes han visto con esta extensión extraocular y un componente intraocular pequeño? Y en segundo lugar, ¿qué hacen ustedes con estos casos, con esta magnitud
compromiso extraocular, van a radiación, le dan el alta. ¿Hay alguna sobrevida en el resultado en el largo plazo, ¿no? Ya que la radiación no sería necesariamente de beneficio, pero quisiera de todos modos escuchar vuestros comentarios. Muchas gracias. Entonces, voy a dar mis comentarios al final, pero Rubens, no sé si Rubens, Maura y las otras personas del panel, si es que pueden entonces contribuir. Muchas gracias, excelente caso, un poco atemorizante. El ultrasonido siempre es necesario. Y otra cosa, quizás el doctor Sin quisiera comentar, a veces tenemos casos de inflamación o melanoma. Hemos tenido un caso reciente donde el paciente fue tratado con esteroides y la región se reduce y pensamos que no era melanoma. Y yo creo que esta es otra cosa a considerar. A veces los esteroides pueden reducir y se nos ha entrenado entonces para esperar que el melanoma no responda a los esteroides, ¿no? Pero esto insiste en que de cuando en cuando sucede, ¿no? Un pequeño componente pulmonar, experiencia con gastro y con hay problema de melanoma y el profesor Sen quizás también debiera de ser irradiado siempre después de la neoplasia, después de tantos años. No me sentimos que si es que esto va a reducir o aumentar la chance de enfermedad local. El doctor Sen ha cambiado su opinión al respecto. Bueno, es un caso muy difícil y nadie va a tener una respuesta correcta del saque porque la respuesta correcta es qué es lo que pensamos, ¿no? Entonces, porque puede haber bastante confusión. El tumor siempre es pigmentado, pero aquí este no tenía pigmento, entonces este puede ser cualquier cosa menos linfoma. Entonces alguien le puso el linfoma en la cabeza del paciente y es muy difícil ustedes que eliminen eso, ya que hay ¿qué saben los oncólogos, radiooncólogos acerca de los linfomas que se forman en el ojo? El linfoma es enfermedad difusa y focal, es cualquier cosa. Esta es una enfermedad focal, es cualquier cosa menos linfoma. Entonces, eso es lo primero. A veces ¿no? Vemos de otras personas y hay que darse cuenta que otras personas no tienen gran cosa que agregar. Entonces, aquí usted no debe sentirse arrogante al respecto, pero de alguna forma usted después de algo de tiempo va a decir que lo que yo sé es lo mismo que cualquiera puede conocer. Lo segundo, este es se hizo una resección encapsulada. Hay que tomar el nervio desde el lado basal. Si fue un tumor nasal, entonces la extensión extraoperatoria tiene que ser nasal. Entonces no se me quise, no se me menciona qué más hay con la cápsula. Aquí se conserva el material en la patología, ¿no? No se hizo la transección. Aquí esta lesión está fija en la esclera y puede mantenerse allí en tanto en cuanto no se infecte. Entonces le voy a indicar cómo se modifica la técnica quirúrgica. Entonces después saca la duración del procedimiento, si es que puede dar algún beneficio adicional. Si se hace transección hacia la resección del estroma, entonces vamos a ver que en estos casos quizás la radiación nos ayudaría un poco. Ya al hacer transección del tumor vamos a dejar algunas células viables en la órbita, entonces hay que hacer esto, hay que hacer algo al respecto. Algo más acerca de recurrencias orbitarias, por ejemplo. No hay extensión extraovárica en el melanoma. En, hay melanoma de la órbita, ¿no? Lo cual entonces se indica también que este tipo de lesiones podían progresar rápidamente, pero la idea era tener que diagnosticarlas a tiempo. Esto es un caso inusual y la idea es estar abierto siempre para poder modificar vuestros diagnósticos y vuestros criterios. Estoy de acuerdo. Me encantaría decir que esta es una buena oportunidad, entonces quizás juntar algunos casos de la extensión extraocular para determinar quiénes fueron a radiación y quiénes no, para ver cómo eran los resultados de los pacientes. La mayor parte de nosotros estamos tomando decisiones sobre la base de corazonadas, pero deberíamos darle más sustento. Todo lo que sea recolectar información es
Bueno, no queremos opiniones, necesitamos razonamiento, ¿no? Y esto es válido para el trabajo en la vida real. Y mis felicitaciones porque usted ha hecho muy buen manejo del caso. ¿Algún comentario, pregunta para el doctor Bezo? Bien, seguimos. Quiero invitar al doctor Hansel Soto. El doctor Soto viene de Guatemala, pero vive en la República Dominicana y ha sido muy bien entrenado por el doctor Walsing en el Instituto Colain y también miembro de la Sociedad Internacional y miembro de la Sociedad Dominicana de Oncología. Muchas gracias por estar aquí, doctor Soto. Muchas gracias por la invitación. Pregunta el doctor si lo pueden ver y oír bien. Pregunta si pueden ver su pantalla, el doctor. Entonces, ahora, relax. Bien, acá hay problema en la máquina. Y, yo quisiera recordarles a todos que para fines de este año vamos a tener la reunión en la India de la Sociedad Internacional de Oncología Ocular. Suena muy lejos, pero tenemos al doctor Singh muy cercano a nuestro corazón. Es un lugar eh, asombroso, muy seguro con respecto a Brasil. El futuro es muy bueno y estaremos allí. Entonces, esperamos que no haya excusas para ir a India, una reunión muy bien organizada por los colegios local e internacional. Y Goa fue colonizada por los portugueses, entonces hay un poquito de tradición y de relación ahí relacionada a nosotros en Latinoamérica, particularmente Brasil. He estado en India 3 o 4 veces y estoy aquí y planeo ir de vuelta muchas veces más. Y para nosotros en oncología ocular será la oportunidad perfecta, no solamente para aprender e enseñar, sino para estar juntos, tomarnos unas cervezas y quizás hacer un fellowship. Y recomiendo fuertemente que ustedes echen una mirada. No es tan costoso, suena costoso ir a la India, pero es más barato que ir a Miami o New York, Basel, y vamos a llegar con una semana de anticipación para explorar. Así que ustedes están bienvenidos para unirse a nuestro grupo y añadir su toque personal a la invitación. Si ustedes van allí, les invitaré a una cena en Goa. Usted lo mencionó, yo soy de PAO, entonces lo invito. Para los americanos es un poco difícil porque es la semana del Día de Acción de Gracias, entonces, pero espero poder llegar a tiempo. Entonces, esperemos que podamos reunirnos. La idea es un viaje, pues, a un lugar exótico, pero como se dijo, Goa tiene un pasado colonial, ha sido una colonia portuguesa y tiene cierto sabor de eso. Entonces, quizás le gusta mucho tener fiestas, ¿no? Eso lo tienen en sus genes. Entonces, India es una especie de Miami. Hay mucho dinero y mucho tiempo. Y si hay cosas divertidas, toda la gente se apunta. Nunca he ido, pero me gustaría ir. Muchas gracias. ¿Y ya pudo arreglar sus diapositivas, doctor? Si puede pasar la siguiente presentación y después retornamos. Rubens, ¿quiere usted presentar? Es su turno, el mío. Es su turno. Eh, He estado en las últimas 8 horas. Bueno, esto es muy simple.
Es un nombre típico del sur de India, Kamala. Ah, estoy aquí, Basil, estoy aquí con la grabación. Entonces, voy a presentarlo. Es un cirujano de oncología en retina en Stanford. Siempre viene con nuevas ideas y ahora están innovando el tema de la oncología en retina con nuevos abordajes y nuevos temas. Y es un líder de opinión. Entonces, esperamos. Aquí entonces esperamos su presentación. Tengo entendido que es una grabación. Bien, entonces aparecerá en muy poco tiempo, dice la doctora. Hello, and thank you ¿Qué to tal? Frank Muchas gracias por la Executive invitación, Committee, the Pan American Ocular Oncology Society. por la Sociedad Americana de Oncología Ocular. I'm Prithvi Mrithyunjaya, coming to you from Son Palo Alto, Mrtyunjaya. California, at Stanford University. My Trabajo daughter en is Central starting college University. this week, and we are currently Entonces, flying to New York City to estamos en help pleno vuelo porque mi hija empieza our el college here. este But año. I'm sure Arun and Rubens will provide Y excellent Aaron y commentary Rubens van a hacer excelentes what I comentarios call acerca de lo que multifocal mayhem. presentemos. With a real case that we just Aquí el encountered mayhem at multifocal. university a few days La ago, and I señal thought se since recibe con this interferencia. La was señal se helpful recibe con for not only interferencia. trainees, retina Esto no specialists, solamente but es para even los for que se ocular entrenan o para oncologists los themselves. especialistas en retina, sino para los oncólogos, oftalmólogos también. I'd like to recognize Entonces, quiero dar el crédito a los our coautores, second year residents, who's a budding clinician scientist working residentes, científico clínico, en el caso de Gabriel Vélez. case. Here are my disclosures. Estos No son restrictions mis are relevant. conflictos de intereses. So this is a 42-year-old Entonces, es patient una who presented to the paciente de stand origen asiático, mujer de 42 años que llega a la emergencia. has a one-day history of visual disturbances, Tiene historia de malestar visual en el ojo left eye derecho por un día. asymptomatic. El ojo She izquierdo said está bien. creatively jelly bean in shape, and Tiene she's presenting una forma de un There's a caramelo, de un remote jelly bean. PRK with No hay excellent fotopsia. Le habían and hecho one bout PRK o of uveitis anterior el año uveitis, topical 2023. steroid, about a year Esto con ago. esteroides tópicos Not to y hide había any salido information, bien. but she had stage 4 Ella, vascular además, un salivary carcinoma basaloide de las glándulas salivales en estadio 4, esto en left el trígono peripheral retromolar diagnosticado en arteriosclerotica, 2022, diagnosed diciembre del August 2022, y 2022. este She had tumor pulmonary debutó con metastases metástasis at pulmonar. stage. The treatment course is El typical, tratamiento es el típico para which este tipo de required extensive condiciones. surgical resection of the Resección trichomoniasia del at the lóbulo base of the inferior mouth and derecho, floor of en the la base mouth. de la She lengua, required el adjuvant piso de la radiation boca, therapy in December of terapia de radiación 2023. Due adyuvante, to pulmonary resección progression, en cuña a lung del wedge pulmón, resection was performed. She was esto started en la on resección lateral. levantinib, which is a Le interesting arrancaron tyrosine con kinase Levantinib, inhibitor que es un inhibidor which de la blocks tirosina three different quinasa, VEGF contra tres isoforms in isoformas February diferentes del VEGF, 2024. factor de She had crecimiento vascular side effects endotelial, cessation and was started on y pembrolizumab, an también le arrancaron anti-PD-1 con agent, pembrolizumab March of a esta 2024. But paciente. that was Esto en marzo also del halted by the 2024. end of April this year due to side effects, and the plan was Pero to tuvo que restart dejarlo por efectos later colaterales y se planeaba summer. buscar otra modalidad de tratamiento On para esta clinical paciente. examination, visual El acuity in examen the right clínico, eye was agudeza visual, 20/40, ojo derecho left eye 20/40, ojo izquierdo 20/40, otherwise 20/20, normal. We saw presión no intraocular signs of 12 y 13, derecho ventral izquierdo segment inflammation, respectivamente. No había trace inflamación cataract in en the el right eye, segmento anterior en and no ambos significant ojos, valve. pero había catarata en el ojo derecho y el So cristalino here are our estaba libre en clinical el ojo izquierdo. panel Aquí B en presentation el of a very panel B normal left eye. A and tenemos C aquí show the right estas eye. imágenes tan And oscuro. A the y C, el ojo trainees were derecho. confused when they saw the Entonces patient in aquí the emergency cuando room vemos a la because they paciente felt en la that there emergencia, were amelanotic lesions, but parecía que also lesiones, había possible lesiones pigment accumulation of a amelanóticas patient with subretinal y fluid algunas que that may tenían have suggested elevación y que a protruían a través multifocal del fluido retiniano. choroiditis or
for a multifocal central Entonces, serous pensando retinopathy en appearance. una What adenopatía we could see multifocal, with ¿no? the Desde el punto de ultra-wide vista field de la imaging apariencia. in panel A Y were se tomaron essentially en cuenta three las imágenes del discrete panel A, areas of pale que dieron la hypopigmented impresión de ser lesions, lesiones one above the macula, hipopigmentadas, one along the infratemporal arcade, dolorosas and y subtle pálidas. elevation in the Estaba la subfocal mácula dentro de la region. arcada en su Fundus localización autofluorescence shows y essentially la a fluorescencia ring of mostró esencialmente hypoautofluorescence around these lesions, aquí esta suggestive of disposición active alrededor de las selective lesiones, fluid. eh, sugiriendo que podría The haber alguna ultrasound of the expansión de superior fluido. lesion showed an elevated lesion Aquí that la was lesión distinct, mostró solid. entonces aquí Here, the que era reflectivity elevada en is low esta to área. medium reflectivity. To the concern of a possible Esto retinal lesion, para ver la posibilidad de una lesión retiniana, se hizo esta investigación, una angiografía, leakage or staining. para Here, ver si es que había fugas o the alguna angiogram in tinción panel aquí. A shows three distinct areas Entonces, aquí en el recuadro A se muestran tres áreas bien diferentes, ¿no? Desde el OCT punto de came vista de through the la macula in panel mentación que C that was no very tuvo informative realmente of la the level of ocasión subretinal fluid, de which poder seguir accounts aquí for visual symptoms, con todo el but manejo, also ¿no? a Porque no subtle estaba elevation completo of todo the el level of estudio the hasta este choroid momento. in the Aquí a nivel subfoveal de la region tiroidea, en without esta compaction of the región, choriocapillaris, no había suggesting tracción de la an infiltrated coriocapilaris, lesion entonces right under the fovea as sugiriendo que well. esto podía tener algún tipo de abordaje. High resolution OCT is always so Entonces, la helpful lesión en la OCT lesion. siempre es Panel de A gran ayuda en shows estas a vertical lesiones. cut through the central macula with Entonces, the aquí por la subtle parte central de elevation of la the mácula, inoculated subretinal fluid. y la B and idea era C ver cómo estaba el are fluido. En el B various y cuts C through the tenemos supratemporal lesion, grupos which de shows all lesiones the characteristic features. superiores con Shows the todos los rasgos normalization of the level característicos. of Entonces, choroid, aquí the lack of tenemos el compaction coroides, este capillaris. tipo de We don't see that aspecto hyperreflectivity just y underneath the la arc hiporreflectividad justo and por the presence of debajo subretinal fluid. We do not see y con a la true presencia de fluido. No bump vemos pattern. aquí There is a un flattening of the top that patrón, is aquí not es más que consistent nada aplanado with acidic lesions such as a en choroidal estas nevus. lesiones como el nevus coroideo o similares. This is a case of Y metastatic este es un adenoid caso de cholestasis, carcinoma which is a rare quístico del cancer, 4 adenoides. per Este million. es un cáncer raro que se presenta en Develops 4 por respiratory cada millón glands, de common personas cada año. salivary Se desarrolla en and las of these, glándulas submandibular secretorias, más neurocoma. comúnmente en las The vast salivales. majority come from Es el activation tumor of maligno más común de las glándulas salivales en las submaxilares. Y NFID, the result of una T6 to gran mayoría de 19 los casos es expansion. resultante de la The most activación del commonly factor de metastasized transcripción oncogénica chronic MIB por una fusión con el NFIB y más lesions comúnmente hace metástasis a los malignant pulmones. infiltration within these salivary Y aquí glands. tenemos esta infiltración en las glándulas salivales. This condition. We reviewed the literature Entonces, and found revisamos la four literatura reported cases of adenoid en cystic estos casos de carcinomas. carcinoma cístico de adenoides. The first was in El 1979 primero and fue en 1979 in y el our último case, es este slight actual, nuclear es nuestro caso. Y hay reported. casos reportados, 12 We casos summarized the reportados de reports as metástasis en follows. el coroides. 13 cases, Estas son including las ours, características demográficas de estos 13 casos, incluyendo el here, nuestro. about 53% were women and Un 30% 53% had mujeres bilateral disease. y Nearly all 30% con reported, enfermedad bilateral. 92%, including the current case, had concurrent 92% de lung los pacientes metastases and tenían adenocarcinosis. And metástasis unfortunately, the average concurrentes. survival in Desafortunadamente, all of these la decades reported sobrevida en about este tipo 7 months. de This number pacientes could no be es más de a 7 little meses. dated because Entonces, of neurotherapies that are tiene pues available toda for our esta patients actividad, today. Of neuroterapias que course, this pudieran is a estar case of disponibles. Por multifocal cierto, es un caso unilateral de metástasis lymphodynostosis. coroidea And the multifocal. point to make is that one Y el should punto always a keep a tener en high level cuenta of es que suspicion siempre uno debe of tener un elevado these índice de sospecha en metastatic estos lesions in pacientes con patients cáncer en with colon general. cancer. Anytime Eh, treatment is halted, it Todas could las veces que se detiene el potentially tratamiento higher es risk for probablemente these el marco de patients tiempo en el if cual pudiera reported pescarse el CNS desarrollo imaging and staging de to estas ensure that no additional malignidades. lesions were present.
The imaging is always so Las imágenes the son clave para pattern tener un diagnóstico, el patrón de la tomografía de required coherencia óptica, la hyperspecific hiposcenescencia en el ICG screen y un angiography, scan and beta the o B. scan patterns can be Estos diagnostic. patrones pueden ser Should be realmente part muy of the discussion. coincidentes con el The treatment is diagnóstico. really palliative. El We're not trying tratamiento to es cure básicamente anything. We're paliativo, trying to improve vision or prevent para further mejorar la ocular visión structural change in o these evitar patients with advanced cancers. algún So otro tipo de alternative complicación. treatment Entonces, hay options tratamientos such as clinical alternativos o trials diferentes and opciones que therapy pudieran estar disponibles, inclusion. aunque So recordemos que el certainly tratamiento radiation básicamente es can work paliativo, ¿no? very La well radiación con in haces externos podría tener algún manipulating efecto, control tal with como se ha probado en photodynamic algunos therapy pacientes. with or without the use of systemic Y bevacizumab esto con also be bevacizumab, con o sin bevacizumab Thank sistémico. you again to the Pan Muchas American gracias Health Society al for allowing me to Grupo present and hope Panamericano I can be a part of future events and look forward to y seeing you all at espero upcoming verlos a todos ustedes en la reunión que se discussions. Thank viene. you. Comentarios es un buen caso de metástasis coroideas de un tumor primario raro. Solamente una pregunta acá. Estoy de acuerdo con las recomendaciones del tratamiento con respecto al cáncer y a la terapia sistémica, esta terapia dirigida, dependiendo de la primera línea y segunda línea de tratamiento. Aquí hay experiencia con terapia fotodinámica para estas lesiones multifocales y cómo funciona esto para ustedes. ¿Han visto esto? Lo he hecho algunas veces en estas lesiones multifocales con respuesta a algunos, pero que estoy con curiosidad de escuchar las ideas sobre este tipo de abordaje y su experiencia. Yo puedo darle mi experiencia. Básicamente, yo creo que depende del tumor primario. A veces son sensibles a la quimioterapia, por ejemplo, puede haber extensión desde próstata, inclusive, ¿no? Aquí es un tumor de la glándula salivares que no son necesariamente radiosensibles, ¿no? Entonces ya hay dificultad para el tratamiento con radiación y con la quimio también. Entonces, en casos de este tipo, si usted no tiene agentes buenos en quimioterapia y si se sabe que no son radiosensibles, entonces aquí podría probarse con TTT, otros con PTT. Y esto sería pues una especie de último recurso, pero por sí solas las metástasis no tienen gran cosa de vasculatura, simplemente solamente viven de lo que pueden extraer los cepitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los casinoides, estos similares a la quimioterapia no responden aquí, tampoco hay respuesta a la radiación y semeja entonces el hemangioma y puede haber entonces alguna fuga y también puede repetirse entonces los diversos esquemas de tratamiento. Este es el único caso que he visto y no hay gran cosa de opciones de tratamiento. Los pacientes podrían optar también podría optarse por ofrecerles tratamientos experimentales dentro del protocolo. Hay que hablar primero con los oncólogos y ver entonces qué opciones tienen los pacientes, ¿no? Acerca de lo que se puede hacer y lo que se pudiera ofrecer a este paciente. Estos son los escenarios en los cuales yo he ido a tratamiento sistémico, ¿no? Y realmente no funcionó. La radiación tampoco pareció ser una buena opción, no, no son tumores radiosensibles y los pacientes buscan opciones paliativas para mantener la visión lo mejor posible. Entonces sabemos entonces que hay un nuevo estudio con metástasis a pulmón y a mamas, pero no hay un tratamiento de primera línea. Hay que coordinar primero con el oncólogo, hablar con ellos y ver entonces qué opciones se tienen disponibles para los pacientes. No se trata de agarrar y prender su equipo de láser y ver si usted va a publicar un artículo. Hay que tener siempre en mente al paciente, ¿no?
Y entonces no tenemos realmente las ideas claras acerca de las quimioterapias o los diversos esquemas y ese es el trabajo de los oncólogos. Hansel, ¿está usted listo? Yes. Yes, we're watching your presentation, doctor. Bien, entonces, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para esta noche. Es un honor para mí estar aquí acompañado de estos distinguidos profesionales de oncología ocular. Les traigo dos casos y para mostrarles los retos que representan o que representamos aquí en la República Dominicana, donde la oncología ocular es realmente una especialidad muy incipiente. El primer caso es una niña de 10 años de edad que llega a nuestra consulta en busca de una segunda opinión porque la mamá, ya en su centro le habían dicho que esta niña tenía un tumor intraocular en el ojo izquierdo y que la única opción que tenía era la enucleación. Entonces, no estaba muy claro qué tipo de tumor había y quería buscar si es que había otro tratamiento en lugar de la enucleación. Estaba la visión en el ojo derecho era contando dedos y en el izquierdo era 20/20. Y la única cosa que fue evidente, este tumor infraorbitario. Y podemos ver en el ojo derecho, solo está en su primera diapositiva, doctor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí tenemos la imagen. Pueden ver aquí la foto, no como lo hizo con la presentación desde el inicio. Ahí. Ahora avance. De frente hacia las imágenes. Entonces, este es el tumor en el ojo derecho. Entonces, podemos ver acá un poco de exudación en la mácula. No podemos hablar en nervio óptico y encontramos también estas lesiones rosadas, naranjadas, multilobuladas aquí en la periferia, en el ojo derecho. Aquí en el ojo izquierdo se ve bastante normal. Obviamente el diagnóstico fue planteado y se decidió hacer entonces en primer lugar una ecografía en modo B. Y el plan del equipo fue hacer una crioterapia y triamcinolona, solo una sesión de terapia transpupilar, termoterapia transpupilar fue lo que se propuso, tuvo una sola sesión y a 7 meses se solucionó el exudado y tenemos esta cicatriz en la mácula. La agudeza visual es la misma, pero sus condiciones clínicas son mejoras. Entonces, no hubo enucleación, entonces la mamá, tanto como la paciente estaban felices. El otro caso es un ejemplo del 85% de casos de retinoblastoma que vemos aquí en República Dominicana, ¿no? Es, eh, es a temprana edad. Este paciente en particular tiene 1 año de edad. Llega a nuestro servicio referido por un colega y una vez que vimos el fondo de ojo, entonces vimos que se trataba de varios tumores que eran bastante bien evidentes por encima del nervio óptico, ¿no? Teníamos dos lesiones más pequeñas aquí en la periferia
nasal y otro que no es visible acá y que podía depender de la retina. Tenía 5 tumores al interior, retinoblastoma en el ojo derecho y uno grande en el ojo izquierdo. La clasificación aquí fue uno D en el ojo derecho, grupo B en el ojo izquierdo. Entonces aquí estamos utilizando este tipo de estrategia. Hemos visto estos pacientes con compromiso bilateral. Los enviamos a oncología pediátrica para 6 ciclos de quimioterapia estándar en 6 dosis. Esta paciente fue vista en marzo de este año. Entonces, después de 6 ciclos de terapia, o de 5 ciclos, perdón, de quimioterapia, donde pudieron ver a la paciente una vez más a los 6 ciclos y se le está preparando para el láser en el ojo derecho. Entonces, la respuesta fue muy buena. No hubo problemas en la síntesis de nuevo tejido. Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Y no sé si hay comentarios o sugerencias acerca del manejo para esta paciente. Entonces, doctor Soto, casos muy interesantes. Entonces, yo fui a Puerto Rico y tuve estos mismos retos que usted plantea. Entonces, podemos mostrar aquí. Entonces, va a haber necesidad aquí en los servicios de cómo magnificar esto. Muchas gracias por su presentación y realmente es destacado. Yo quisiera preguntarle, ambos casos son interesantes, pero en el caso del BPT, cuando se hace la cría en estas lesiones, entonces trato de utilizar el láser y si esto no funciona, entonces quizás otras alternativas. Sí, sí, por alguna casualidad podría probar con la crioterapia. ¿Y cuántas veces se hace la crio para cada lesión? ¿Qué tan agresivo debiera usted ser? Bueno, gracias por su comentario. Para comenzar, aprecio con los comentarios de usted. Aquí este fue el primer DPT que tuve que enfrentar al regresar a mi país, entonces no estaba seguro si el láser iba a ser suficiente o no. Entonces, la idea era ver esta crioterapia. Cuando vemos la lesión, entonces esto y se congela la imagen al máximo posible el láser, al máximo posible la crioterapia, y no estábamos seguros si esto iba a ser suficiente. Entonces, la idea era un poco ver qué sucede, ¿no? Con las opciones de tratamiento que se plantean. Aquí esto realmente es asombroso, ¿no? Esto porque estamos hablando de un compromiso inflamatorio, pero el resultado que usted presenta es excelente. Fue una sorpresa muy bienvenida porque le dije a la mamá, bueno, probemos, tratemos de hacer esto, no estoy seguro si es que va a haber una respuesta. Y había pasado ya como un año y medio. Y que estábamos tratando de ver qué era lo mejor para esta paciente. Entonces no estábamos seguros de la respuesta al tratamiento y si es que se iba a reabsorber. Entonces la idea era tratar inicialmente de salvar el ojo y fue muy sorprendente ver que había una respuesta de todos modos. Por cierto, es una buena respuesta, pero Basil, si la paciente estuviera en Miami, ¿qué hubiera hecho usted? Me hubiera puesto nervioso acerca de la crío y algunas de estas lesiones por la atracción vitrorretiniana que hemos visto que se desarrolla. A veces la vista, a veces puede haber este daño periférico y formación de cicatrices. Yo repito múltiples sesiones de láser para tratar de buscar una opción que sea usada en definitiva. Estas placas o irradiación en dosis bajas. Entonces conduce la crío considero hacer una vitrectomía para poder liberar la atracción de manera tal que no causa atracción o desprendimiento, pero muy raramente voy al interior de estos ojos.
Entonces yo les diría que la crío es un procedimiento muy distractor y es difícil titularlo, ¿no? Entonces aquí podemos ver sus efectos a través del tumor, cómo va de un extremo a otro. El tumor es tan grande y grueso, usted no puede ver el efecto realmente. Entonces se hace la crío, ver que es parte de, no se sabe qué se va a lograr. Entonces estoy tratando de ver cuáles son los efectos, ¿no? Aparte de la placa, este tumor es muy grande para la crío, entonces vamos hacia el láser, hacemos una placa e inyectamos esteroides o algún otro agente, ¿no? Pero la placa pudiera ser entonces nuestra primera opción, teniendo en cuenta que va a ocupar el máximo espacio posible y esto con una captación satisfactoria. Las opciones que tenemos entonces, usted está donde está y tiene su mejor opción y un tumor benigno, al igual que tratar eh, con las opciones que tienen, ¿no? Entonces hay que ver que si es un tumor benigno, tratar de salvar el ojo, ¿no? A diferencia de retinoblastoma o similares, ¿no? Estoy tratando de verlo de una perspectiva diferente y todo depende en dónde está usted y qué recursos tiene, ¿no? A qué cosas tiene acceso. Estoy de acuerdo con usted. La primera vez que vi este tipo de tumor, se nos dice que la luz es lo mejor, pero con esto no son... eh, Aquí nos gusta revisar nuestra base de datos de manera tal que buscamos este proyecto con la braquiterapia y después continuar y tratando de trabajar con estas placas. Estamos tratando de tener las placas de platino también para como opciones de tratamiento y ver cómo funciona esto. Bien, yo creo que estamos con un poquito de retraso y si es que hay alguna pregunta o comentario de último minuto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias por los casos, muchas gracias a los moderadores y por tomarse su tiempo. Nuestra siguiente sesión es el 10 de septiembre y vamos a enviar un recordatorio para todos. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias. Buenas Hopefully noches. we'll see everyone in December so we can all eat on Dr. Singh's tab. Okay. All right. Okay. Okay. Oh, I have a question. Who is going to go this year? I'm going. If you come, ¿Quiénes let van me al know by Congreso este email, año? then I Si can put you pueden, in my invite list. Okay. háganme So Put saberlo me your por email invite para list. I ponerlo already en mi have lista de you are invitados. invited. the venue schedule, everything. I'm going to go this year. Whoever is coming, just send me an email. I'm in it. Come on, Dr. Singh. We want more than a dinner. We're going all the way to India. We got a dinner Vamos at a the ir hasta American India. Academy. That's Vamos a not tener una comida en fair. la Academia Okay, Americana. I will get you Eso a no es dinner justo. in a private Pride, mansion. the I'll little give you bit offer. Come in a on. private mansion by the ocean. How about that? I'll hire a damn mansion. I'll find some billionaire somewhere. It's a special dinner because it's Indian food. Okay, well, we'll try to Count make this it as in. nice as possible. Okay, with some nice Goan wine. Okay, and some music. Lovely. Thanks so much. It's been a fun. Thank you again. I think. Muchas gracias. Thank you.